Buenas estimados, el día de hoy vamos a aprender o vamos a realizar unos ciertos ejercicios sobre estructura secuencial en PCInt, ¿sí? Entonces, no siendo más, vamos a esto. Lo primero que debemos hacer es lógicamente saber cuáles son los enunciados con los que vamos a tratar, ¿cierto? Entonces, mi primer paso va a ser, en este caso, este documento que tengo aquí en mi escritorio. Lo voy a abrir, me aparecen todos estos ejercicios que son los que vamos a realizar, son todos los que vamos a realizar en el día de hoy. Y me gustaría con ustedes que cada vez que inicie un nuevo ejercicio, que coloque el documento como lo están viendo ahora, me gustaría que ustedes pausaran el video e intentaran por su cuenta por lo menos declarar las variables, ¿sí? Y si es posible, si se encuentran, se sienten en la capacidad, pausar el video, resolverlos por su cuenta, ejecutarlo, ver si les dan los resultados y luego compararlo con lo que yo hice. Ojo, lo que ustedes van a hacer no tiene que quedar estrictamente igual a lo que yo hago, ¿sí? Porque cada persona tiene su propia lógica. Lo importante es que el algoritmo se entienda y que funcione de forma correcta, que muestre los resultados que se supone se esperan. Entonces, ya tengo abierto este documento donde están los enunciados y en este caso voy a pasar a abrir PCInt. Presiono Windows, escribo PCInt y abro la aplicación. Vale, voy a cerrar esta pestañita que está acá porque en el momento no la voy a usar. Voy a agrandar un poquito el texto. Y el primer algoritmo que nos decía: realizar un programa que pida al usuario su nombre y luego lo salude. Listo. Entonces voy a pasar a PCInt. Voy a colocar aquí saludar. Voy a colocarle, perdón, saludar como el nombre de nuestro algoritmo para este caso. Entonces, lo que tenemos que declarar, ¿qué variables hay que declarar? Les vuelvo a poner otra vez el documento. Pausen el video e intenten declarar las variables. Listo. Entonces, yo voy acá. Y las variables que hay que declarar en este caso es solamente una variable. ¿Qué sería la variable nombre? Entonces, definir nombre. Como sabemos que tiene valores alfa, es un texto, en este caso, nombre se debe declarar de tipo cadena. Entonces, nombre, definir nombre como cadena. Y punto y coma al final. Tenemos que pedirle datos al usuario, ¿cierto? En este caso, el enunciado nos dice que le pidamos el nombre al usuario. Entonces, con la función escribir, vamos a mostrar un mensaje en pantalla donde le pedimos el nombre al usuario. Entonces, digite su nombre. Y con la función leer, le vamos a dar la instrucción para que guarde el nombre en la variable nombre, para este caso. Nombre. Y ya aquí lo único que nos falta hacer sería mostrar el resultado de esto. Con la función escribir decimos hola porque el enunciado nos pedía un saludo, ¿cierto? En este caso es hola, un espacio entre las dos comillas. Recuerden que después de la función escribir, si deseamos mostrar un mensaje en pantalla, tenemos que abrir comillas dobles o en su defecto comillas simples. Con cualquiera de las dos funciones funciona. Entonces, a mí me gusta más con las comillas dobles. Dentro de las comillas dobles coloco el mensaje hola y un espacio. Y fuera de las comillas del lado derecho voy a concatenar. Concateno con una coma y en este caso voy a concatenar la variable que deseo mostrar, que para este caso en particular es la variable nombre. Y un punto y coma. Y listo. Voy a eliminar este espacio aquí para que... Ya, listo. Entonces, yo ejecuto este programa. Se me abre esta ventanita aquí donde me pide un nombre. Voy a digitar mi nombre. Voy a dar enter y me dice hola Blader. Y listo. Este sería el primer algoritmo. ¿Vale? Voy a crear un nuevo algoritmo. ¿Cómo lo hago? Lo hago dándole clic a este papelito que está acá. A ese papelito. Le doy clic ahí, se me abre como una especie de nueva pestaña. Aquí en proceso sin título voy a poner el nombre para el segundo algoritmo. Miramos el documento y nos dice: realiza un programa que calcule el perímetro y área de un rectángulo dado su base y su altura. Nos dice que el área de un rectángulo es A por B, que sería base por altura, y el perímetro es 2 por A más B.
Listo, entonces, teniendo aquí el enunciado, ahora vamos a PCIN. ¿Cuáles son las variables que deseamos que tenemos que declarar? En este caso van a ser perímetro, que es algo que tenemos que calcular, área, que es otra cosa que tenemos que calcular. Lo que nos da es la base y la altura. Ojo, tengan en cuenta que en este caso nos dice realice un programa que calcule el área y el perímetro, pero no nos dicen pídale al usuario la base y la altura, sino que nosotros se los vamos a poner internamente al algoritmo, no se lo vamos a pedir al usuario. Entonces voy acá y acá voy a colocarle de nombre a esto rectángulo y voy a declarar las variables que van a ser de tipo real, porque para este caso en particular puede que la base y la altura tenga números con punto decimal. Entonces, definir área, perímetro, base, altura como real y punto y coma al final. El algoritmo nos decía su base y su altura, sí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que le vamos a dar valores tanto a base como a altura. Entonces, base va a ser cualquier valor. Ustedes digiten cuando hagan sus programas cualquier valor. Yo voy a poner 8 y altura va a ser, en este caso voy a ponerle que sea 12. Y ahora vamos a hallar el área. Área va a contener el proceso que es base por altura. Aquí estoy indicando que este proceso que tengo seleccionado aquí va a guardarse dentro de la variable área. Y ahora vamos a hallar el perímetro. Entonces perímetro va a ser 2 veces 2 por base más altura. ¿Y por qué entre paréntesis? Por la precedencia de los signos. Si yo dejo esto sin paréntesis, él lo que va a hacer es que primero va a multiplicar este 2 por la base y el resultado de esa multiplicación se va a sumar con la altura. Pero para este caso yo lo que deseo es que primero haga la suma de base más altura y que el resultado que dé dentro de estos paréntesis se multiplique por 2. Listo. Ahora lo único que nos queda es mostrar el resultado. Entonces, escribir para mostrar un mensaje en pantalla, abro y cierro comillas dobles y pongo punto y coma, luego me dirijo al medio de las comillas dobles y escribo. Voy a ponerlo más elegante, voy a colocarle unos guiones aquí, voy a colocar resultado. Esto es opcional. Entonces, después de esto, voy a colocar otra vez escribir, voy a colocar la base es 2 puntos, un espacio y fuera de las comillas dobles concateno. ¿Qué voy a concatenar? Lo que deseo mostrar, que en este caso es la, perdón, no es la base, es el área, porque la base ya la tengo. El área es, y en este caso lo que deseo mostrar es el área, y área se guarda dentro de la variable área. Lo mismo para el siguiente caso, escribir, abro y cierro comillas dobles y aquí coloco el perímetro es 2 puntos, un espacio y fuera de las comillas dobles coloco la variable perímetro, que es la que deseo mostrar. Ejecuto este programa y me dice resultado, el área es 96, el perímetro es 40. ¿Sí? Voy a dejar esta ventana aquí abierta y aquí voy a cambiar el valor de base, voy a ponerle que sea 8.3 y que de altura sea 18.7 y voy acá para que vean cómo se actualizaron los resultados enseguida. Ahora el área es 155.21 y el perímetro es 54. ¿Por qué podemos poner punto? Porque nosotros declaramos las variables de tipo real. Procedemos al siguiente ejercicio. Abro una nueva pestañita en PCIN y voy acá al enunciado, que es el tercero. Realice un programa que calcule la hipotenusa de un triángulo rectángulo conociendo sus catetos. En este caso voy a hacer otra investigación, a usar el video. Cuando tenga una imagen más clara les muestro.
acá tenemos cómo calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo, donde nos dice que es c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado, donde a cuadrado es un cateto, en este caso podríamos poner que es el cateto adyacente, y b cuadrado es el cateto opuesto, ¿sí? Entonces, vamos a pasar esta pequeña fórmula acá a PCIN y se realiza de la siguiente forma. Entonces, voy a PCIN y aquí voy a colocarle de nombre a este algoritmo que se va a llamar hipotenusa. Listo. Entonces, las variables a declarar serían hipotenusa, que es lo que vamos a hallar. Aquí si yo coloco hipotenusa aquí arriba e hipotenusa allá abajo, me lo va a colocar como un error, porque tenemos el mismo nombre para una variable y para el algoritmo. Entonces, voy a colocarle hipotenusa triángulo al algoritmo. Entonces, hipotenusa cateto opuesto, cateto adyacente. Y esto lo voy a declarar como entero para este caso. Entonces, todo esto como entero. Y punto y coma al final. Listo. Entonces, ahora, el enunciado que nos decía si había que pedirle datos al usuario o no. Vamos a ir al enunciado. Acá el enunciado. Calcule, no nos está diciendo, dice conociendo sus catetos. O sea, nosotros le vamos a dar valores por defecto. Entonces, al cateto opuesto vamos a darle un valor. En un valor que en este caso vamos a colocarle que es 4. Y al cateto adyacente vamos a colocarle otro valor que en este caso va a ser 3. Listo. ¿Y cómo sería el proceso? Allá nos decía que era cateto opuesto elevado al cuadrado más cateto adyacente elevado al cuadrado. Entonces el proceso sería cateto opuesto, la flecha que apunta hacia arriba para elevar al cuadrado y el número 2 que es con el que elevamos al cuadrado más cateto adyacente, flecha que apunta hacia arriba. ¿Cuál es la flecha que apunta hacia arriba? Voy a abrir un bloc de notas aquí y les voy a mostrar cuál es ese simbolito por si no lo recuerdan, que lo deberían recordar. En este caso es este simbolito. Este simbolito. Entonces, cateto adyacente elevado al cuadrado. Y esto se debe guardar dentro de ¿qué? Dentro de la variable hipotenusa. Entonces, hipotenusa va a valer cateto opuesto elevado al cuadrado más cateto adyacente elevado al cuadrado, ¿sí? Ahora vamos a mostrar el resultado y nos vamos a dar cuenta de algo. Escribir la hipotenusa es dos puntos, un espacio, concateno. Lo que voy a mostrar en este caso es la variable hipotenusa. Si yo ejecuto esto, vemos que nos da la hipotenusa es 25. Si nosotros vamos acá y buscamos un ejemplo, vamos a ver si nos encontramos uno. Ah, miren, aquí tenemos 9 y 12. Vamos a hacer la prueba con esos valores. Para esto, vamos a colocarle 9 para el opuesto y 12 para el adyacente. Y ejecutamos. Me dice que es 225. Y si vamos acá a la imagen, nos dice que la respuesta debería ser 15 y nosotros en este caso tenemos es 225. ¿Qué es lo que nos haría falta? Justamente esto. Si se dan cuenta que aquí hay una raíz cuadrada, eso es lo que nos hace falta. El resultado que nos está dando solamente tenemos que elevarlo a la raíz cuadrada y listo. Entonces vamos a PCIN, vamos aquí a PCIN. Y aquí después, debajo de esta instrucción, yo lo que voy a hacer es que hipotenusa va a agarrar un nuevo valor. ¿Cuál va a ser? Va a ser raíz de hipotenusa, porque ya conocemos este valor de hipotenusa que es 225, solamente que para dar el valor final hay que elevarlo al cuadrado. Entonces, acá en la cinta derecha, aquí encontramos unas opciones que se llaman operadores y funciones. Voy a dar clic ahí. Y entre las opciones que me muestra aquí voy a buscar alguna que se llame raíz. Creo que me la pasé. Aquí está. Raíz cuadrada.
raíz cuadrada. Voy a seleccionar esa y aquí me dice raíz expresión numérica no negativa, o sea que lo que debe ir dentro de estos paréntesis tiene que ser algo que no sea negativo. En este caso va a ser la hipotenusa y vamos a cerrar con un punto y coma y listo. ¿Qué tenemos hasta ahí? Primero elevamos al cuadrado el cateto opuesto y lo sumamos con el cateto adyacente elevado al cuadrado, y eso se guardó en hipotenusa. Después, ¿qué hicimos? Que raíz, sacarle la raíz a hipotenusa, que era el valor que tenía hipotenusa aquí, y lo que dio la raíz esta se va a guardar nuevamente en la variable hipotenusa. Y acá en escribir lo que estamos haciendo es mostrar un mensaje por pantalla donde dé como resultado la hipotenusa. Entonces aquí abajo tengo esto iniciado y ahora me dice que es 15. Si vamos a la imagen nos damos cuenta que sí, que es 15. Entonces voy acá al documento nuevamente y el cuarto ejercicio dice desarrollar un algoritmo que solicite al usuario ingresar un monto en pesos colombianos entero. La computadora debe mostrar en pantalla cómo pagar ese monto con la menor cantidad de billetes posibles. Sí, en este caso, analícenlo y vean si pueden definir cuáles sus variables. Este ejercicio es meramente lógico. Sí. Voy a pausar el video, voy a abrir acá en PCIN un nuevo programa y voy a declarar las variables, pero como son varias, voy a pausar el video para ahorrar un poco de tiempo. Listo, acá tengo las variables, ¿sí? Si ustedes editaron el video y ven el enunciado, se van a dar cuenta que tenemos un monto, tenemos una cantidad 100 de billetes de 100, una cantidad de billetes de 50, cantidad de billetes de 20 y así sucesivamente. Listo. Entonces ahora lo primero que hay que hacer es preguntarle al usuario el monto. Entonces con la instrucción escribir le digo digite un monto. Con la instrucción leer le digo que eso se debe guardar en la variable monto. Listo. Y ahora lo que hay que hacer es calcular todo esto para cada uno de los billetes. ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a ver. Sería monto va a ser igual cantidad 100. Vamos a hacer una prueba de escritorio. Cantidad 100. Vamos a iniciar con el 100. Cantidad 100 módulo 100. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Voy a ver si voy a hacer una instrucción, escribir, donde muestre el monto para ver qué resultado me da. Entonces voy a ejecutar esto, voy a ir haciendo pruebas. Entonces, ¿cuál es el valor que teníamos que digitar? Creo, ¿cuál era? 138.000, sí. Entonces voy a digitar aquí un 138.000, 138.000, 1, 2, 3, 0. Y me dice error variable no inicializada, cantidad 100. Claro, porque en este caso lo que deseo mostrar es cantidad 100. Y sí, ya me di cuenta de cuál es el error. Y el error está en que estoy haciéndolo al revés. ¿Qué estoy haciendo al revés? Por ejemplo, no voy a mostrar el monto para este caso, sino que debería mostrar cantidad 100. Y este proceso que está aquí está al revés. Entonces voy a eliminarlo completo para que no se confundan mientras modifico uno con el otro, sino que lo hago desde cero. Entonces aquí va a ser cantidad 100, que hace referencia a la cantidad de billetes de 100. Va a ser el monto módulo 100, pero 100 no, serían 100.000. Entonces 3 ceros más, 1, 2, 3. Y ahora lo que voy a hacer para hacer una prueba es que voy a mostrar por pantalla cantidad 100 para ver si estoy haciendo esto de forma correcta, ¿sí? Entonces, una vez así, voy a ejecutar y aquí nos dice digite un monto. Voy a colocar 138.000 y me dice 38.000. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo aquí? En vez de que me muestre 38.000, yo lo que quiero que me muestre es un 1. Yo lo que voy a hacer es que este proceso lo voy a dejar igualito, porque lo vamos a usar ahora en un momentico, ya van a ver. Entonces acá arriba voy a otra vez a usar cantidad 100. Y cantidad 100, ¿qué es lo que va a guardar? Va a guardar el monto entre 100.000. Falta un 0.
100.000. Y acá, en vez de que sea cantidad 100, en la segunda instrucción va a ser monto. Monto va a ser igual a monto módulo 100.000. Y ahora vamos al truco de esto. ¿Cuál es el truco como tal? Aquí voy a escribir monto para mostrar lo que tiene la variable monto. Y ahora vemos qué se hace. Listo. Voy a ejecutar para hacer una prueba. Voy a digitar 138.000 y voy a dar enter. Me dice que los tipos no coinciden. ¿Y por qué no coinciden? Me dice que debo agregar un entero. ¿Y qué está sucediendo? Que yo aquí estoy haciendo una división de monto entre 100.000 y aquí lo más fijo es que nos dé un resultado con puntos decimales. Pero yo lo que deseo es una división entera. ¿Cómo hago que sea una división entera? Ya que la variable la he declarado de tipo entera. Fácil, lo que tengo que hacer es que al inicio tengo que escribir la palabra trunc para truncar ese valor, y esa expresión la voy a encerrar entre paréntesis. Y aquí lo que estoy haciendo es lo siguiente. Vean, se los voy a hacer desde acá sin ejecutarlo. Monto va a ser 138.000. Voy a colocarlo aquí en comentarios. 138.000, ¿cierto? ¿Y qué es lo que va a hacer este proceso? Va a agarrar a monto, que vale 138.000, y lo va a dividir entre 100.000. Entonces, 100.000. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Utilicemos una calculadora. Entonces, 138.000 entre 100.000 me va a dar 1.38. Pero al yo utilizar el trunc, este trunc que está acá, yo lo que necesito, este trunc que está acá, me va a servir para estrictamente yo utilizar como tal es el número 1. Sí, de ese 1,38 a mí lo que me sirve es el número 1. Y para eso es que utilizo la función trunc, para que trunque el valor y me dé un resultado entero, que en este caso va a ser el que está a la izquierda de la coma, que es el 1. Listo. Entonces, aquí como resultado me va a dar 1. Y acá, este proceso que va a hacer, va a agarrar el monto, que el monto sigue valiendo 138.000, y va a ser un módulo. ¿Módulo qué? Módulo 100.000. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Vamos acá a lo mismo. Daba 130. Vamos a utilizar entonces, en vez de calculadora estándar, calculadora programador. Entonces, 138.000 módulo 100.000 me va a dar como resultado 38.000. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está indicando? Que el resultado de esta primera operación va a ser 1. O sea, que la cantidad de billetes de 100 que necesito para 138.000 va a ser un billete de 100. Y este segundo proceso de acá abajo lo que está haciendo es que me va a mostrar el sobrante agarrando los 100. Que en este caso, si tú tienes 138 y le quitas 100.000, ¿cuánto te quedan? Te quedan 38.000. ¿Sí? Entonces, este segundo proceso lo que va a hacer es ir actualizando el valor de monto. Ahora, voy a pausar el video porque este mismo proceso que hice aquí con cantidad 100, lo tengo que hacer con cantidad 50, con cantidad 20, con cantidad 10 y cantidad 5. Cuando lo tenga completo, les muestro nuevamente. Pueden ver que ya he hecho todo el proceso. Hice para cantidad 100, lo mismo hice para cantidad 50, para cantidad 20, para cantidad 10. Entonces, cuando hacemos para cantidad 100 utilizando el 138.000, el valor de monto va a quedar siendo 38.000. 38.000. Cuando lleguemos a esta línea de acá, para la cantidad de 50, el monto ahora no va a ser 38.000. O sí, sigue siendo 38.000. ¿Por qué? Porque este número 50, este billete de 50 no se debe usar. ¿Sí? Porque ustedes tienen 138 y si descontaron 100, les quedan 38. Si descuentan 50, va a dar un número negativo, que no es lo que buscamos. Entonces, esta parte se salta. Y vamos acá. Entonces, acá sí hay que utilizar el 20. Entonces, si tienes 38.000 y le restas 20, ¿esto en cuánto va a quedar? Esto va a quedar en 18.000 pesos. Y así hasta llegar al final, y debe mostrar
el valor para cada uno de los billetes. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es que voy a mostrar un mensaje por pantalla donde diga qué es lo que debe decir. Voy a ir al enunciado y esto es lo que debe decir: cantidad 100, un billete de 100.000. O sea, ¿y qué se va a guardar en cantidad 100? Para el caso de 138.000 debes decir un billete de 100.000. Y esta misma línea tengo que utilizarla para las demás. Entonces voy a dar control más L después que la seleccione varias veces. Y ahora voy a modificar. En este caso no es cantidad 100 acá, sino cantidad 50. Acá va a ser cantidad 20. Acá cantidad 10. Aquí cantidad 5. Cantidad 2. Y cantidad 1. Y esta última línea sobró. La elimino. Y acá en vez de ser 100.000 van a ser 50.000. Acá 20.000. Acá 10.000. Acá 5.000. Acá 2.000 y acá 1.000. Y listo. Ahora voy a ejecutar. Digite un monto. Voy a digitar 138.000. 138.000. Me dice un billete. Bueno, esa palabra un está de más. Voy a eliminarla. Voy a eliminarla para cada una. Entonces, ahora sí ejecuto de nuevo. Digite un monto. Nuevamente, 138.000. Y ahora sí. Me dice un billete de 100.000, un billete de 20.000, un billete de 10.000, un billete de 5.000, un billete de 2.000 y un billete de 1.000. Lo cual nos da como resultado toda la sumatoria de estos billetes, 138. Voy a digitar un valor más grande, 965.000. Y me dice 9 billetes de 100.000, un billete de 50, un billete de 10, un billete de 5. Espero que se entienda lo que hace este ejercicio. Ahora procedemos al siguiente ejercicio. Vamos al enunciado para ver qué nos dice. Quinto ejercicio. Realiza un programa que dado dos números muestre la suma, resta, división, multiplicación de ambos. Listo, perfecto. Ya ustedes se lo deben saber de memoria. Entonces, operaciones. Voy a darle operaciones. Entonces, definir A, B como entero. Y acá, definir suma, resta, multiplicación. Voy a colocarle multi, haciendo referencia a división, y divi, haciendo referencia a división. Y la voy a declarar de tipo real. Listo. Entonces, escribir, digite primer valor. Y eso se debe guardar en la variable A. Lo mismo, escribir, digite segundo valor. Y eso se debe guardar en la variable B. Y listo. Ahora suma va a ser igual a A más B. Resta va a ser igual a menos B. Multi va a ser igual a por B. Y divi va a ser igual a entre B. Y ahora mostrar el resultado en pantalla. Escribir. La suma es. Y concatenamos la variable suma, ¿cierto? Entonces, esta misma línea. Voy a dar control L. Control L lo duplicamos y en vez de suma va a ser resta. Es resta. Y acá división es divi. Y acá multiplicación multi. Y esta última línea sobró. Ejecuto, digite primer valor 3, digite segundo valor 8.
La suma es 11, la resta es menos 5, la división es 0.375 y multiplicación es 24. Perfecto. ¿Cuál sería el siguiente enunciado? Ya hemos calculado resta, que era el 5, vamos a hacer el 6. Realiza un programa que calcule la media de 3 números introducidos. Muy fácil, también se lo deben saber de memoria. Creo un nuevo programa, voy a colocarle de nombre media y ahora voy a declarar 3 variables donde se van a guardar los valores. Aquí el enunciado nos pide que lo ingrese por consola, que calcule la media introducidos por teclado. O sea, sí, tenemos que pedirle al usuario que ingrese los números. Entonces, definir N1, N2, N3. A colocar los que sean de tipo real. Y como van a ser de tipo real, también vamos a colocar media o promedio. Vamos a colocarle media números al título para que no me genere conflictos con las variables. Entonces, media como real. Listo. Entonces, le pedimos al usuario escribir, digite primer número. Y eso mismo, vamos a darle leer N1. Entonces, estas dos líneas las voy a duplicar. Control L dos veces. Y acá, en vez de ser primer número, va a ser segundo número. Digite segundo número. Va a guardar en N2. Y acá digite tercer número. Y se va a guardar en N3. Listo. ¿Cuál va a ser la media? La media va a ser el proceso cerrado entre paréntesis de N1 más N2 más N3. Y esto entre 3, que son el número de números. ¿Sí? Entonces, ahora lo que falta es mostrar el resultado por pantalla. Entonces, el resultado o la media es concateno la variable media. Y listo. Esto sería todo para ese enunciado. Ejecuto, me pide 3 números, voy a digitar el 3, el 4.56 y el 9. Y el resultado es 5.52. Y listo. Así está hecho este ejercicio. Voy a crear uno nuevo. Vamos a ver otro enunciado. En este caso es el 7. Realice un programa que reciba una cantidad de minutos y lo convierta a horas y segundos. Estando ahora acá en PCInt, procederemos a realizar nuestro algoritmo. En este caso, para este le voy a poner de nombre conversión. Y ahora procederemos a declarar las variables. ¿Y cuáles son las variables? Como el enunciado decían, eran minutos, que es el dato que nos dan de entrada. Segundos, que en este caso es el dato que debemos devolver. Pero nos damos cuenta que la palabra segundo, automáticamente el pseudo-id de PCInt nos los tilda en azul, porque es una palabra reservada de PCInt. Entonces voy a declararla como segundos con una doble S. Y por último la palabra hora, que es lo otro que vamos a calcular. Estas 3 variables las vamos a declarar de tipo real. Entonces, como real. ¿Y por qué real? ¿Y por qué no entera? Porque la hora, en este caso, como será convertida desde minutos, puede darse el caso que no me den un valor cerrado, sino que si son 2 horas y media, me vaya a marcar 2,5 horas para este caso. Y para segundos sí me daría un valor entero. Lo mismo para minutos. En el caso de los minutos, tienen que ingresarse un valor entero. Podríamos hacer dos cosas, dejarlo así como está o en su defecto declarar las variables minutos y segundos como entero y dejar hora como real. Pero yo para este caso, para ahorro de tiempo o de espacio, vamos a dejar declaradas las 3 variables como real. Ahora procedemos a pedir datos al usuario con la instrucción escribir. Abrimos doble comilla y dentro de las comillas escribimos: digite un valor en minutos. Debajo de esto, con la instrucción leer, le decimos que el valor que se va a ingresar se guarde en la variable minutos.
Y ahora procedemos a realizar el proceso para calcular cuántas horas son tantos minutos. En este caso voy a utilizar la variable hora, que es donde se va a guardar. Perdón, la declaré como hora. Voy a declararla en plural, como horas. Listo, entonces horas va a contener, en este caso van a ser los minutos, entre 60. Porque sabemos que una hora contiene 60 minutos. Y para los segundos sería un proceso parecido, con la diferencia de que en vez de dividir, lo que vamos a hacer es multiplicar por 60. Entonces, ahora lo que procederemos a hacer sería mostrar los resultados con la instrucción escribir. Colocamos aquí para hacerlo más elegante, resultados. Y ahora con la instrucción escribir nuevamente, lo que vamos a hacer sería mostrar el resultado para las horas y para los segundos. Entonces voy a colocar primeramente la palabra minutos. Voy a borrar todo esto. Voy a colocar aquí seguido la palabra minutos. Voy a poner una coma. Voy a abrir comillas dobles. Y dentro de las comillas dobles voy a dar un espacio. Y seguido voy a colocar minutos. La palabra minutos son dos puntos, un espacio, y fuera de las comillas dobles coloco una coma y concateno la variable que deseo mostrar, en este caso, que va a ser horas. Coloco nuevamente una coma, abro comillas dobles nuevamente y dentro de las comillas dobles doy un espacio y escribo horas. ¿Y qué es lo que estoy haciendo yo en este momento? En este momento yo lo que estoy haciendo es que le estoy diciendo, digamos que aquí el usuario ingrese 120 minutos. Después que el usuario ingrese los 120 minutos, se va a hacer este cálculo de horas, que es minutos entre 60. ¿Y cuál es el resultado que me debería mostrar? Va a decir, si el usuario ingresó 120, diría 120 minutos son 2 horas. ¿Sí? 120 minutos son 2 horas. Voy a ejecutarlo para que se den cuenta que sería en este caso así. Voy a digitar 120 y me dice 120 minutos son 2 horas. Como se alcanza a ver ahí. Ahora esto mismo lo voy a hacer para la variable, para la instrucción de segundos. Entonces aquí esto, minutos, coma, minutos son, lo dejo igual. Acá lo que voy a declarar distinto sería en este caso la variable segundos. Y acá en vez de la palabra horas voy a colocar la palabra segundos. Para que me digan 120 minutos son 7200 segundos. Voy a ejecutar nuevamente. Voy a colocar el valor 120. Y notamos, agrando aquí, me dice que pedimos un valor, digité el 120 y los resultados son 120 minutos son 2 horas. Y 120 minutos son 7200 segundos. Y con esto finalizamos este ejercicio. Procedemos al siguiente. Voy a abrir aquí un nuevo algoritmo. Voy a los enunciados. Y en el caso estábamos resolviendo el 7, vamos a resolver el 8. El cual dice, un vendedor recibe un sueldo base más un 10% extra por comisión de sus ventas. El vendedor desea saber cuánto dinero obtendrá por concepto de comisiones por las 3 ventas en el mes y el total que recibirá, tomando en cuenta su sueldo base y sus comisiones, ¿sí? Entonces, él por cada comisión es el 10% de su sueldo. Venimos acá y aquí vamos a colocarle de nombre sueldo empleado. Y declaramos las variables. Entonces, definir cuáles serían las variables en este caso. Sabemos que los datos de entrada que nos dan son la comisión, que sabemos que es del 10%, y el sueldo base del empleado. Además de eso, tenemos que calcular cuál sería el sueldo total juntando todas estas comisiones. Entonces, las variables que vamos a declarar serían sueldo base, comisión, sueldo total.
Pero en este caso nos haría falta una variable. ¿Cuál será? ¿Y de qué tipo vamos a declarar estas tres? Vamos a declararlas de tipo real. Sueldo base, comisión y sueldo total. ¿Cuál nos hace falta? En este caso nos hace falta el número de ventas que él hace en el mes. En este caso voy a definirla como entero. Entonces, n ventas, le voy a poner de nombre como entero. El algoritmo como tal no nos dijo que le pidiéramos datos al usuario, sino nos dijo directamente que realizáramos el proceso donde el empleado se ganaba un 10% de comisión por cada venta realizada. Entonces, ¿cómo sacamos un 10%? De la siguiente forma. Entonces, la comisión, que es la que va a guardar el 10%, será, y entre paréntesis voy a colocar 10 entre 100, que sería para uno sacar un 10%. Pero ese 10% de qué? El 10% en este caso sería de su sueldo base. Entonces, antes de los paréntesis voy a colocar sueldo base y voy a multiplicar. Sueldo base será, la comisión será el sueldo base por el 10%, ¿sí? Que en este caso vamos a hacer un ejemplo por acá. O no, vamos a mostrarlo aquí directamente. Vean que me estoy equivocando porque nos dijeron que teníamos que declarar el sueldo base, que ya nosotros deberíamos conocerlo, pero en este caso no nos dijeron un valor específico y nosotros se lo vamos a poner. Entonces aquí arribita voy a colocar sueldo base. En este caso yo le voy a poner 480.000 pesos colombianos, ¿sí? Entonces el sueldo base, que es 480.000, se va a multiplicar por el 10%. ¿Y cuál sería el resultado? En este caso, este paréntesis como tal me va a dar como resultado un 0.1. Y el sueldo base nosotros sabemos que es 480.000 entre 0.1. 0.1. Que sería el 10%. Y si no entienden por qué digo que 0.1 aquí, es porque esta división de 10 entre 100 me va a dar como resultado 0.1. Pero para comprobarlo, por si surgen dudas, vamos a realizarlo en la calculadora. Entonces, 10 entre 100, 0,1, que es lo que estoy colocando yo acá. ¿Cuál sería el valor aquí de ese sueldo base? Ah, perdón, yo estaba colocando una división y es una multiplicación. 480.000 por 0.1 daría como resultado 48.000 pesos. Daría como resultado 48.000. Ah, aquí me falta un 0. 480.000. Ahora sí dice 480. Y acá también. Listo. Entonces, la comisión va a ser el sueldo base por el 10%. Que en este caso van a ser 48.000. Suponiendo que como aquí colocamos que el sueldo de la persona, el base, es de 480.000. Entonces la comisión sería de 48.000. Listo. ¿Qué sería lo siguiente a realizar? Sería calcular el sueldo total del empleado, donde ya sabemos cuál es su sueldo base, sabemos que tiene un 10% por comisión y sabemos que el número de ventas del empleado es de 3. Pero si ustedes se dan cuenta, en el algoritmo no hemos puesto ningún valor para el número de ventas. Entonces, seguido vamos a colocar n ventas, que es la variable que va a guardar el número de ventas, y voy a ponerle de valor el número 3. Y ya que tengo estas variables con todos sus datos, lo siguiente sería calcular cuál es el sueldo total de este empleado. Entonces, en la variable sueldo total, que es donde se va a guardar todo, sueldo base más la comisión por número de ventas. Si yo dejo esto así, me va a realizar los cálculos que yo espero, porque al darse cuenta que aquí hay una suma y por acá hay una multiplicación, lo que primero se va a ejecutar va a ser la multiplicación y después va a ser la suma. En este caso yo lo que voy a hacer aquí es que, como sabemos que la comisión es del 10% y el 10% para este caso serían 48.000 pesos y el número de ventas fueron 3 ventas, lo que va a hacer esto es que va a multiplicar 48.000 por 3. Y ese valor que dé esta multiplicación se va a sumar a lo que tiene la variable sueldo base, que sabemos que es 480.000 pesos. Entonces, lo que realizaremos ahora sería mostrar por pantalla
el resultado de este algoritmo. Entonces, con la instrucción escribir, colocamos aquí el sueldo total es, y fuera de las comillas con una coma concatenamos la variable sueldo total. Y listo. Ahora ejecuto el programa. Me dice que el sueldo total del empleado es de 624.000 pesos. Porque ya hizo todos los respectivos cálculos. Y listo. Ahora voy a abrir un nuevo programita aquí. Y vamos a realizar el siguiente algoritmo. Donde dice, una tienda ofrece un descuento del 15% sobre el total de la compra y un cliente desea saber cuánto deberá pagar finalmente por su compra. Sencillito, también hay que calcular porcentajes. Entonces, estando acá, vamos a colocarle el título a nuestro algoritmo. Le voy a poner que sería descuento compra, haciendo referencia que va a ser el descuento de una compra. ¿Y cuáles podrían ser las posibles variables? En este caso, las variables que yo voy a declarar serían la compra, ¿sí?, un descuento, y por el momento voy a dejar estas. Las voy a declarar de tipo real. El enunciado nos decía que le pidiéramos datos al usuario o no. ¿Ofrece un 15%? Simplemente nos decía que una compra, un 15%. Listo. Y nos hace falta una tercera variable que en este caso sería total compra. Total compra, que es donde se va a guardar el total de la compra cuando se le haga el descuento. Entonces vamos a ponerle un valor a la compra. Vamos a decir que esta persona gastó 125.000 pesos colombianos. Y posterior a ello vamos a hacer el descuento de esa compra. Y el descuento es de ¿cuánto? El descuento es del 15%. Entonces descuento será 15%, que va a ser 15 entre 100. Así se calcula un 15%. Pero el 15% de ¿qué? El 15% en este caso de la compra. Entonces primero tenemos que colocar la variable compra y esto multiplicarlo por 0.15, que es el 15%. ¿Sí? Por 0.15, ¿por qué estoy diciendo 0.15? Pues cuando uno ya está un poquito más avanzado, ya se aprende todo este tema de los porcentajes. Que en este caso, 15 entre 100 como resultado me daría 0.15. ¿Sí? Ya una vez sabemos cuál es el porcentaje del descuento, vamos a realizar el proceso para saber cuál sería el total de la compra. Entonces, con la variable total compra, que es donde se va a guardar el proceso, vamos a decir que total compra es igual a compra menos descuento. Y listo, ya hemos realizado todo nuestro algoritmo. Lo único que nos hace falta sería mostrar un mensaje por pantalla donde se indica cuál es el descuento, entonces, o el total de la compra. Con la instrucción escribir, abrimos y cerramos comillas dobles y escribo el total de la compra es 2 puntos y por fuera concateno la variable total compra, que es la que deseo mostrar. Voy a ejecutar este algoritmo y me dice que el total de la compra es 106.250 pesos. ¿Sí? Si nosotros decimos aquí que la persona hizo una compra de 150.000, por ejemplo, ejecutamos nuevamente y me dice que la compra con el descuento me da un resultado de 127.500. Y listo. Vamos a realizar el siguiente algoritmo dando aquí en el botón para crear un nuevo programa. Vamos acá a los enunciados y nos encontramos con este algoritmo, donde dice que un alumno desea saber cuál será su calificación final en la materia de algoritmos. Dicha calificación se compone de los siguientes porcentajes: 55% del promedio de sus 3 calificaciones parciales, 30% de la calificación del examen final, 15% de la calificación de un trabajo final. ¿Cómo realizamos esto?
Vamos acá. Y en este caso las variables a declarar serían calificaciones parciales, examen final y trabajo final. En este caso nosotros vamos a hacer de cuenta que ya nosotros sabemos cuál es el promedio de sus tres calificaciones parciales. O sea, no vamos a sacar calificación parcial 1, calificación parcial 2 o calificación parcial 3. Sino que ya nosotros vamos a hacer de cuenta que conocemos el promedio de esas tres calificaciones. Aquí procederemos a colocarle un nombre a nuestro ejercicio. Para este caso, el ejercicio, como es la nota de un estudiante, vamos a colocarle de nombre calificación. Calificación final. Y vamos seguido de esto a declarar las variables, que en este caso nosotros vamos a hacer de cuenta que como que sabemos cuál es el promedio de sus tres calificaciones parciales, Entonces, aquí voy a colocarle como referencia a eso, voy a colocar parciales, trabajo final, que es una nota, y examen final, que es otra nota. Y por último, la nota, la variable donde se va a guardar la nota definitiva del estudiante. En este caso le pondré de nombre nota final. Y todo esto lo vamos a declarar de tipo real. Como real. Ahora sí, el enunciado no nos decía por ningún lado que nosotros teníamos que pedirle datos al usuario, ¿cierto? Por ende, nosotros le vamos a asignar los datos directamente. Entonces, ¿cuáles van a ser los datos para este caso? En este caso, parciales tendrá un valor 3.44. Ahora que ya tenemos la nota de los parciales, le vamos a multiplicar por el porcentaje de esa nota. ¿Y cuál es el porcentaje de esa nota? En este caso, los parciales valen el 55% y el 55% se calcula con un 55 entre 100. Entonces, las notas parciales en este caso fueron 3.44 y esto tiene que multiplicarse por 55%. Ahora, voy a hacer lo mismo para los demás. Trabajo final tendrá como nota, vamos a ponerle 2.32. Y esto se va a multiplicar por lo que vale trabajo final. ¿Y cuánto vale trabajo final? Voy aquí al enunciado nuevamente y me dice que el trabajo final es del 15%. Listo, entonces voy a colocar aquí 15 entre 100, que es para calcular el 15%. Pero para nosotros darle un orden que sea así, primero las tres calificaciones parciales, luego examen final y luego trabajo final, voy a colocar la de examen final aquí en medio de estas dos. Entonces, examen final contendrá una nota, que en este caso voy a ponerle de nota 2.67 multiplicado por, en este caso nos decía que el examen final valía un 30%. Entonces, dentro de los paréntesis, 30 entre 100. Y por fuera el punto y coma. Listo. Ya tenemos el porcentaje para cada nota. Ahora, a continuación, ¿qué hay que hacer? Sumar todas esas notas y guardarlo en una variable, que en este caso la variable sería nota final. Nota final contendrá parciales más examen final más trabajo final. Y así estamos calculando ya todas las notas. Entonces, con la instrucción de escribir, mostramos un mensaje por pantalla que diga la nota definitiva es dos puntos, un espacio y fuera concatenamos la variable nota final. Vamos a ejecutar este programa para ver qué nos muestra. Nos dice que la nota final del estudiante es 3.041. ¿Sí? Vamos a darle un valor más alto a los parciales. Vamos a decirle que sacó 4.44. Y ahora nos damos cuenta aquí cómo ha modificado drásticamente, cómo subió bastante la nota final del estudiante. Ahora es de 3.591. Ahora bien, ya cierro esto acá.
Ahora vamos a modificar, en este caso sería la de trabajo final, que es la que menos vale. Vamos a darle un valor de 4.82. Volvemos acá y ahora ha ascendido a 3.96. Pero si yo, por ejemplo, a las notas parciales le pongo un 2.44, sabiendo que las notas parciales valen un 55%, o sea, valen un poco más, vamos a ver qué cambio se hace. Y miren, el estudiante pierde, aún teniendo, ya muestro mejor, aún teniendo las otras dos notas más la nota del trabajo final en 4.82. Pero ¿por qué perdió? Porque la nota de trabajo final valía mucho menos, valía solamente el 15%, donde los parciales valían el 55%. Y listo. Con esto ya hemos terminado este enunciado. Vamos a realizar uno nuevo. Ya cierro esta ventanita aquí. Voy a crear uno nuevo y vamos acá a los enunciados. Realiza un programa que pida un número y calcule su raíz cúbica. Interesante, listo. Vamos acá a PCIN. Vamos a colocarle a esto de nombre raíz cúbica. Y vamos a pedirle datos al usuario. Entonces, voy a agrandar aquí. Definir. Perdón, vamos a declarar primero las variables. Num, que será la variable donde voy a guardar el número que ingrese el usuario. Y de nombre voy a colocarle raíz 3. Raíz 3 haciendo referencia a raíz cúbica. Y esto lo voy a declarar de tipo... Vamos a declararlo de tipo entero y nos damos cuenta si podemos realizar el cálculo, ¿sí? Entonces, vamos a pedirle datos al usuario. Escribir. Digite un valor entero. Y dentro de la variable, y esto se va a guardar dentro de la variable num con la instrucción leer. Y ahora vamos a hacer el respectivo cálculo para la raíz cúbica. ¿Y cómo se hace en este caso? En este caso lo que tendríamos que hacer sería utilizar la variable raíz 3, que es donde vamos a guardar el valor. Y esto va a recibir num elevado, con la flecha que apunta hacia arriba, elevado, y entre paréntesis voy a colocar 1 entre 3, un tercio. ¿Sí? Y seguido de esto vamos a mostrar el resultado, que sería con la instrucción escribir. Colocamos la raíz cúbica de espacio, ahora concateno la variable num, que es donde se contiene el valor que se va a calcular, coma, comillas dobles, un espacio dentro de las comillas, la palabra es, dos puntos, un espacio, y ahora muestro la variable raíz 3, concateno la variable raíz 3. Voy a ejecutar y voy a darle un número, voy a colocarle el 5. Y me dice que error, los números no coinciden. O sea, me está diciendo que al calcular la raíz cúbica y como hice una división acá, la división de un tercio, esta división que está aquí, esta de un tercio, me dice que no coincide. Entonces lo que yo haré a continuación sería borrar esta palabra entero, que es el tipo de dato, y le voy a colocar real. Y vuelvo a ejecutar. O no, acá está ejecutando. Y ya me muestra un resultado. Entonces, lo que haré a continuación será buscar un ejemplo en internet y hacer pruebas con ese ejemplo. Entonces me permiten un momento, pauso y les muestro alguna imagen. Entonces aquí en internet me he encontrado esta imagen, la cual nos va a servir, donde nos pide, donde en esta imagen se calcula la raíz cúbica de 27 y el resultado para este caso es 3. Vamos a hacer la prueba en nuestro programa. Voy a ejecutar. Me dice digita un valor entero, voy a digitar el 27, voy a dar enter y me dice la raíz cúbica de 27 es 3. Podemos constatar de que sí es correcto, pero vamos a buscar otro, raíz cúbica de 8. Raíz cúbica de 8, voy a ejecutar nuevamente y aquí me pide un valor, voy a digitar el 8
y me dice que la raíz cúbica de 8 es 2. Voy acá a la imagen y sí, efectivamente es 2. Y listo. Ya este algoritmo está hecho. Vamos a realizar otro. Entonces voy aquí a mi documento donde tengo los algoritmos y me dice que realice un programa que pida un número de 2 cifras y devuelva el número invertido. ¿Sí? Entonces, vale, este ejercicio como tal es más que todo lógico. ¿Sí? Entonces vamos a realizarlo. Voy acá al PCIN, abro un nuevo programa y de nombre le voy a colocar invertir número. En este caso las variables que yo usaré serán 2. ¿Sí? Entonces voy a declarar una variable que se llame num, que es donde se va a guardar el número, y una variable que se llame aux, que será una variable auxiliar, y ambas las voy a definir como entero. Entonces el enunciado nos decía que teníamos que pedirle un dato al usuario. Entonces con la instrucción a escribir le decimos ingrese un número de 2 cifras. Con la instrucción leer le vamos a decir que eso se va a guardar en la variable num. Listo. Y ahora realizaremos el proceso para invertir estas variables. ¿Cuál sería el proceso en este caso? Listo. Entonces la variable auxiliar, la vamos a usar ahora, va a tomar el valor de num módulo 10. ¿Y qué es lo que hará el módulo? Vamos a suponer, aquí se los voy a colocar, que aquí en num yo ingreso el valor 56. Y acá el proceso que se hará será el 56 módulo 10, el cual el resultado tendría que ser lo siguiente. Este 56 hay que buscar un número que multiplicado por 10 me dé, en este caso, 56. Me dé este 56. ¿Cuál podría ser el valor en este caso para que un número multiplicado por 10 me dé 56 o en este caso se acerque? ¿Sí? En este caso, el valor que nosotros podríamos usar para que nos dé valor, para que se acerque a 56 sería el 5. ¿Por qué? Porque 5 por 10 es igual a 50. 5 por 10 es igual a 50. Y de 50 hasta 56, ¿cuánto hay? De 50 hasta 56 hay un 6. ¿Sí? En este caso, ese 6 que lo voy a escribir aquí, ese 6 va a ser el resultado de esto. Entonces, 56 módulos 10 me va a dar como resultado un 6. 56 módulo 10 me va a dar como resultado un 6. Porque lo que haremos sería buscar un número que multiplicado por 10 dé 56 o se acerque a 56. Y el más cercano es 5. Y 5 por 10, 50. Hasta 56 sobran 6. En este caso ya tenemos el número 6. Listo. El siguiente proceso, ¿cuál sería? Utilizar la variable num. Y en este caso vamos a utilizar la función trunc, porque necesitamos truncar un valor. Y dentro de los paréntesis vamos a escribir num entre 10. ¿Y qué es lo que hará este proceso? Agarrará la variable, lo que tiene num, que en este caso será un 56, y lo va a dividir entre 10. Y 56 entre 10 normalmente, ¿cuánto es? Busquemos aquí en la calculadora. 56 entre 10. 56 entre 10. Es 5,6. Pero el trunc, ¿qué es lo que hace? El trunc lo que hace es truncar un valor. Y en este caso, ese trunc lo que hará será tomar estrictamente este valor, el 5. Lo que esté de la coma hacia adelante lo va a ignorar. Y en este caso el resultado para esta operación será un 5. Porque esto es lo que hace el trunc, lo que hace es realizar una división entera, ¿sí? Entonces, acá en el primer proceso tenemos el 6 y acá tenemos el 5. Ahora lo que falta es mostrar el resultado en pantalla. Entonces, el escribir
colocamos el número invertido es dos puntos, un espacio, y acá lo que haremos nosotros será concatenar las dos variables juntas. La primera variable que vamos a concatenar sería la variable auxiliar, y damos una coma y enseguida concatenamos la otra variable, que en este caso es num, y cerramos con punto y coma. Ahora voy a ejecutar este programa. Me dice ingrese un número de dos cifras, ingreso el 56, doy enter y me dice el número invertido es 65. Hacemos otra prueba, ingrese otro número, vamos a colocar el 29, el número invertido es 92 y ya tenemos este ejercicio resuelto. Procedemos a realizar el siguiente ejercicio. Abrimos un nuevo programa aquí, vamos a ver cuáles son los enunciados y me dice realiza un programa que reciba los valores numéricos A y B. Debes realizar un algoritmo que intercambie los valores de ambas y muestre por pantalla el resultado final de cada uno. Bueno, este también es meramente lógico. Cierro esta ventanita aquí, colocarle de nombre invertir valores. Esta también necesita una variable que se llame auxiliar. Entonces definir A, B, auxiliar como, en este caso, entero. Y ahora hay que pedirle los datos al usuario. Entonces con la función escribir le decimos que digite el valor de A. Y con la instrucción leer le decimos que ese valor se guarde en A. Lo mismo para el otro. Digite el valor de B. Y leer B para que se guarde en B. Ya tenemos los datos, ahora lo que vamos a realizar sería el proceso para invertir estos valores, donde el valor de A será tomado por B y el valor de B será tomado por A. Entonces, ahora la variable auxiliar tomará un nuevo valor. La variable auxiliar que no ha tomado valor, tomará un valor. En este caso voy a asignarle que auxiliar vale A, para que me guarde como un borrador esa variable. Entonces, auxiliar vale A y ahora A pasará a valer B. Y ahora B pasará a valer auxiliar. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? Vamos a suponer que los valores que el usuario ingresó para A es un 4, y para B es un 9. Entonces, auxiliar que no valía nada, ahora va a pasar a tomar el valor de A, y el valor de A es un 4. Ahora A, que antes valía 4, va a pasar a tomar el valor de B, y el valor de B es un 9. El valor de B es un 9. Y ahora B, que tenía de valor 9, ahora va a pasar a tener un nuevo valor. Va a pasar a tener el valor de auxiliar. ¿En cuánto vale auxiliar? Auxiliar actualmente vale 4. Y ahora, ya sabiendo esto, vamos a imprimir los mensajes en pantallas. Entonces, entre comillas dobles, coloco nuevo valor de A. Punto y dos puntos y concateno A. Y lo mismo, voy un momentico y veo si hay alguna opción para poder duplicar líneas de forma rápida utilizando atajos de teclado. Déjenme, busco, aquí me dice duplicar líneas, control L. Perfecto, entonces teniendo esto aquí, al final de la línea voy a dar control L, se duplicó, perfecto. Nuevo valor de B es lo que tiene B. Y listo, ejecuto este programa. Me dice, digite el valor de A. En este caso voy a digitar el 9. Digite el valor de B, voy a digitar un 4. Y me dice nuevo valor de A 4 y nuevo valor de B 9. Perfecto, se ha realizado el intercambio. Ahora procedemos a crear un nuevo programita. Y seguido de esto vamos acá a los enunciados y vemos que nos encontramos con este enunciado largo.
Dice, dos vehículos viajan a diferentes velocidades V1 y V2 y están separados por una distancia D. El que está detrás viaja a una mayor velocidad. Se pide un algoritmo para ingresar la distancia entre los dos vehículos en kilómetros y sus respectivas velocidades en kilómetros por hora. Y con esto determinar y mostrar en qué tiempo, en minutos, alcanzará el vehículo más rápido al otro. Se nota pesado este enunciado, ¿no? Listo. Yo lo que haré, como contiene varias variables, lo que haré será pausar el video, declarar las variables y ahora vuelvo. Y listo, ya he declarado las variables. Como pueden darse cuenta, he creado un programa. Con el título dos vehículos y he declarado estas variables. V1, velocidad 1, velocidad 2, haciendo referencia a cada auto. La distancia entre los autos, la diferencia de velocidad y el tiempo que tardan en pasarse. Listo, entonces vamos a pedirle datos al usuario, vamos a pedirle las velocidades. Entonces, con la instrucción escribir, decimos digite velocidad del auto más lento. Leer, en este caso va a ser V1. Y estas dos líneas las voy a seleccionar y como aprendí un nuevo atajo voy a presionar control L y se me han duplicado. Entonces digite velocidad del auto más rápido, para este caso rápido, y se va a guardar dentro de V2. Listo, ya tenemos esto y ahora lo que hay que hacer sería calcular lo que se nos está pidiendo en el algoritmo. Procedemos entonces a calcular la diferencia de velocidad, ¿sí? La diferencia de velocidad entre ambos autos. Entonces, con la variable diferencia de velocidad, que es donde se va a guardar este valor, será a velocidad 2 menos velocidad 1. Entonces, velocidad 2 menos velocidad 1. O sea, velocidad del auto más rápido menos la velocidad del auto más lento. Ya tenemos esto calculado y ahora vamos a proceder a realizar el siguiente cálculo, que en este caso será el tiempo. Entonces, para hacer este siguiente proceso, ¿qué sucede? Que nos hace falta algo que teníamos que pedírselo al usuario y no se lo pedimos, que en este caso era la distancia. Entonces, aquí debajito voy a colocar escribir y le voy a colocar que digite la distancia entre autos, y con la instrucción leer vamos a decirle que que lo que digite el usuario va a guardarse dentro de la variable distancia. Listo. A continuación de esto ya tenemos estos tres datos, ya se lo pedimos al usuario. Ahora sí vamos a calcular el tiempo, el cual se calcula con la variable tiempo, que es donde se va a guardar este valor. Contendrá el proceso de distancia menos la diferencia de velocidad, que fue lo que hicimos anteriormente. Listo, ya tenemos entonces el tiempo, pero este tiempo actualmente está en horas, ¿sí? Este tiempo como tal hay que convertirlo ahora más adelante a minutos. ¿Y cómo lo convertimos? Reutilizando la misma variable tiempo. Entonces doy enter aquí y aquí escribo tiempo es igual a tiempo. ¿Cómo convertimos de horas a minutos? Agarrando esto y multiplicándolo por 60, porque sabemos que una hora tiene 60 minutos. Entonces multiplicamos esto por 60 y ya listo, ya tenemos el tiempo. Ahora sí lo tenemos en minutos. Colocamos estos comentarios aquí para ir yéndonos, y ya lo último que nos hace falta en este caso sería mostrar el resultado. Entonces, con la instrucción a escribir vamos a mostrar un mensaje, el cual dirá ambos vehículos coincidirán una vez transcurridos, damos un espacio y acá concatenamos la variable
tiempo, concatenamos y colocamos aquí doble comilla, damos un espacio, y en este caso bueno, me estoy dando cuenta que les estoy tapando, voy acá arribita, tiempo, y aquí fuera de estas comillas voy a colocar la palabra minutos. Voy a colocar esto un poco más pequeño, donde dice ambos vehículos coincidirán una vez transcurrido tantos minutos, ¿sí? Entonces yo lo que haré será, vamos a ejecutar este algoritmo, y aquí me pide una velocidad del auto más lento. Voy a decir que 90, que va a 90 km por hora, y digite la velocidad del auto más rápido. Voy a colocarle que va a 185 km por hora. Y me dice que digite la distancia entre autos. Bueno, para este caso la distancia entre autos va a ser en kilómetros. Voy a decir que una distancia de 2 kilómetros. Y me dice que, uy, vean, un valor negativo. Menos 5580. Uy, esto está mal. ¿Qué estamos haciendo nosotros mal aquí? Leamos. Ya. Vean, aquí yo lo que estoy haciendo es que esto le estoy diciendo que a la distancia le reste la diferencia de velocidad. Donde aquí lo que hay que hacer es dividir estas dos cosas. Entonces, vuelvo a ejecutar. Ahora coloco que el auto más lento, lo mismo, 80 km por hora. El auto más rápido, vamos a colocarle que 190 km por hora. Y la distancia entre autos en kilómetros sería de 2 kilómetros. Y nos dice que a esa velocidad los autos coincidirán una vez transcurridos los 1, minutos. ¿Sí? Esto sería todo para este ejercicio. Listo, procederemos al siguiente. Voy a darle aquí para crear un nuevo enunciado, un nuevo algoritmo. Vamos acá a los enunciados. Listo, entonces ahora nos dice: un ciclista viaja de una ciudad a las HH horas, MM minutos y SS segundos. El tiempo de viaje hasta llegar a otra ciudad es otra ciudad B es de T segundos. Escribir un algoritmo que determine la hora de llegada a la ciudad B. Escucha un poco complicadito, pero ya vamos a eso. Entonces, lo que haré será lo mismo: pausar el video, declarar las variables y ya regreso. Listo, acá ya he escrito, me he dado la libertad de escribir varias cosas más. He colocado como nombre tiempo viaje a este algoritmo. He declarado las variables HH, MM, SS, haciendo referencia a horas, minutos, segundos, el tiempo, total segundos y segundos restantes. Todas estas variables como entero. Además de que le he pedido la hora de salida, los minutos y los segundos en que salió este ciclista. Y le he pedido también que introduzca la duración del viaje, y a partir de toda esta información ahora se va a calcular a qué hora llegó a la ciudad B. Entonces, ¿cómo realizamos el cálculo? En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a calcular el total de los segundos. Entonces, total segundos, que es donde se va a albergar el resultado, será HH por, en este caso sería 3600, que son la cuestión en segundos, ¿sí? Una hora en segundos son 3600 segundos, más los minutos por 60, sabiendo que un minuto son 60 segundos, más los segundos, que es SS, más el tiempo que él digita que tardó, que en este caso lo va a digitar en segundos. Ya sabemos cuál es el total de segundos a partir de todo este proceso. Para que sea más legible el código, vamos a hacer que cada multiplicación vaya encerrada dentro de paréntesis, y listo. Entonces aquí este HH por 3600 es que está multiplicando lo que tiene una hora por el número de segundos. Sabemos que una hora son 3600 segundos. Un minuto son 60 segundos. Y acá SS, que
que se estima en segundos y el tiempo que también será en segundos. Entonces ya tenemos el total de segundos. Ahora lo que procederemos a hacer sería calcular el total de segundos de una hora como tal. Entonces acá en la variable HH, que antes contenía un valor, ahora será el total de segundos entre 3600, que fue el mismo cálculo que realizamos allá. Entonces ya sabemos este valor y ahora lo que tendríamos que hacer sería calcular los segundos restantes. Entonces, segundos restantes, que es una variable que ya tenemos declarada, contendrá lo siguiente, que será el total de segundos módulo 3600 para calcular el total de segundos. Listo. Entonces, a continuación de esto, los minutos también hay que hacerle un proceso donde lo vamos a dividir entre 60. ¿Y qué vamos a dividir entre 60? Los segundos restantes. O sea, lo que estamos haciendo ahora es que lo vamos a convertir. Estos segundos los vamos a convertir en minutos nuevamente. Entonces, segundos restantes entre 60. Y a continuación lo que falta son los segundos, que sería los segundos restantes módulo 60. Y ya, todo este es el proceso que debemos hacer para calcular cuándo se llega a una ciudad B. Entonces ahora mostramos un mensaje en pantalla donde vamos a dar el resultado en horas, minutos y segundos cuando ya llegó a la ciudad B. Entonces el mensaje sería escribir, la función escribir, doble comilla, y aquí dentro colocamos la hora de llegada a la ciudad B será, y aquí vamos a concatenar las variables antes mencionadas, que en este caso será HH, concatenamos unas comillas dobles para dar un espacio, y fuera de las comillas dobles, o vamos a colocar aquí un dos puntos dentro de las comillas dobles. Ahora concatenamos MM. Ahora vamos a pasar a concatenar, creo que les estoy tapando, no, yo estoy acá arriba, bueno, listo. Entonces ahora será aquí, lo que vamos a mostrar sería SS, pero primero colocamos un dos puntos aquí y ahora concatenamos SS y ya sería esto. Entonces lo único que nos hace falta será hacer una prueba para ver si el programa está corriendo de forma correcta. Ejecutamos. Introducir hora de salida. Vamos a decir que él salió a las 4. Introducir minutos de salida. Salió a las y 56. Y segundos de salida iban 12 segundos. Introducir duración del viaje. En este caso la duración del viaje sería en segundos. Cierto, la duración del viaje sería en segundos. Eso decía el enunciado decía esto. Entonces vamos a colocar cuánto podríamos colocar en este caso. Vamos a hacer una multiplicación por acá aparte, donde 3600 lo multipliquemos por 4 para decir que viajó 4 horas. 14.400. Entonces coloco aquí 14.400 y me dice error, no coinciden los valores. O sea, tengo debe ser un entero, debe asignar un valor entero. Error 314, la línea 16. Debe asignar un valor entero. Claro, aquí lo que está ocurriendo es que nosotros necesitamos un valor truncado y este valor no lo estamos truncando en este apartado. Entonces voy a colocar un trunc, abrir, cerrar paréntesis acá, y ahora sí, vuelvo acá. Me dice que los tipos no coinciden en la línea 18. ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo justamente lo mismo. En esta línea también un trunc. Aquí, y encierro esto entre paréntesis para que me agarre el primer valor. No les voy a explicar qué significa el trunc porque ustedes ya lo deben saber. Entonces, analicen el código, léanlo, intenten identificarlo. Y ahora sí voy a abrir esto acá. Y me dice, la hora de llegada a la ciudad B será 8 horas, que es porque viajó 4 horas, 56 minutos
12 segundos. ¿Sí? O sea, aquí básicamente lo que fue la hora, lo que fueron los minutos y los segundos no se modificaron. Simplemente el valor de la hora, que fueron más 4 horas. Y listo, ya vamos a realizar nuestro último ejercicio. Voy a abrir acá, voy a modificar la cámara que la tengo en otro lado. Abro el enunciado, vamos a ver. Realiza un programa que pida el nombre y apellido de una persona y mostrar iniciales. Vale, nos dice apellidos. Listo, entonces tenemos que declarar 3 variables para este primer caso. Vamos a colocarle iniciales de nombre. Iniciales. Y las variables a declarar serán definir nombre, apellido 1, apellido 2. Y cuando es así, las variables tienen que ser de tipo cadena. Entonces, como cadena, porque sabemos que va a guardar una palabra completa. Ahora le pedimos datos al usuario con la función escribir. Le decimos digite primer nombre. Y con la instrucción leer, le decimos que se guarde en la variable nombre. Después escribir digite primer apellido. Con la instrucción leer, le decimos que se guarde en apellido 1. Y estas dos líneas las seleccionaré y las duplicaré con control más L. Digite segundo apellido. Y se va a guardar en apellido 2. Y listo. Ya le pedimos los datos al usuario. Ahora tenemos en este caso que hallar las iniciales de cada palabra. Nos hace falta declarar otras variables, que también las voy a declarar de tipo, vamos a ver, creo que me funciona de tipo carácter, porque al final es... No, pero para este caso les voy a enseñar una nueva función de PCInt y me conviene mejor de tipo cadena. Entonces, voy a colocarle de nombres, inicial nombre para las variables, inicial apellido 1, inicial apellido 2, como cadena también, ambas de tipo cadena. Listo. Ahora vamos a proceder a realizar el proceso para sacar las iniciales de cada una. ¿Y cómo lo hacemos? Voy a dar clic acá, aquí donde dice operadores y funciones. Daré clic ahí. Se me abren todas estas instrucciones que están aquí y me interesa en este caso estas que están acá. Y más, aquí. Y más explícitamente creo que la que más me conviene en este caso sería esta, que dice subcadena. Entonces, lo que voy a hacer yo es que primero voy a utilizar inicial nombre, que es donde se va a guardar la inicial del nombre, claro está. Y seguido de eso voy a dar clic aquí donde dice subcadena. Doy clic ahí, se me aparece esto. Cadena desde hasta. Voy a cerrar el punto y coma aquí para que no me genere error. Entonces, ¿cuál va a ser la cadena? Donde decía cadena, borro y voy a colocar la variable nombre, que en este caso es la cadena. Desde, o sea, desde dónde va a iniciar y hasta dónde va a terminar. En este caso va a iniciar desde 0 hasta no, este no lo necesito. Entonces, este hasta lo borro y lo dejo ahí vacío. O en su defecto yo coloco desde 0 hasta 0. Pero podemos dejarlo vacío y no nos ocurre ningún problema. En este caso voy acá a colocar un mensaje que diga, escribir la inicial de, y acá concatenó mi nombre, que es la variable nombre, concateno nuevamente, abro comillas dobles y aquí afuera coloco un espacio y coloco es dos puntos, un espacio, y ahora concateno la variable que deseo mostrar, que en este caso es inicial nombre. Les estoy tapando con la cámara, ya subo
inicial nombre. Y listo. Voy a hacer una prueba. Ejecuto aquí. Digite primer nombre. Coloco Blader. Me va a pedir los demás datos. Hernández Morales. Y me dice, la inicial de Blader es B. Que esta es la instrucción que le hemos dado. Porque aquí esta función que nosotros hemos colocado aquí, en este caso esta función que está acá, lo que está haciendo es que primero está agarrando el nombre, lo que está dentro de la variable nombre que nosotros digitamos, mi nombre que es Blader, y está agarrando la posición en este caso, la posición 0. Y ustedes me dicen, ¿y por qué no la posición 1 sino la posición 0? Porque en programación se empieza a contar desde 0. Entonces, en este caso, la letra B es la inicial 0. Si yo aquí en vez de 0 hubiese puesto un 1, ejecutamos, damos el nombre mío y acá cualquier cosa, porque no estamos haciendo valores para esto. Y me dice, la inicial de Blader es... Y no me muestra, claro, porque como estoy iniciando desde 1 y no le estoy diciendo hasta dónde, va a mostrarme eso. Entonces vamos a colocarle desde 1 hasta 2. Y ahora sí, vamos a ejecutar para ver si me dice. Ah, vean, ya lo ejecuto acá. Ya me dice, la inicial de Blader es LE, porque está iniciando desde 1, que es la L, hasta 2, que es la E. Entonces, aquí voy a dejarlo vacío y acá voy a poner un 0. Y este mismo que he hecho aquí, lo voy a triplicar. Y aquí en vez de que diga inicial nombre, será inicial apellido 1. Y acá en vez de inicial nombre, otra vez será inicial apellido 2. Y aquí en vez de ser nombre, será apellido 1. Y acá abajo, en vez de ser nombre, será apellido 2. Y estoy haciendo lo mismo. Entonces, esta otra instrucción que está acá también la voy a triplicar. Entonces, la inicial de apellido 1. Y acá abajo aprovecho enseguida la inicial de apellido 2. Es inicial apellido 1. Inicial apellido 2. Y listo. Ahora voy a ejecutar. Acá voy a darle en reiniciar. Me dice, digite primer nombre. Blader Hernández para el primer apellido y Morales para el segundo apellido. Y me dice, la inicial de Blader es B, la inicial de Hernández es H, la inicial de Morales es M. Perfecto. Entonces podemos constatar de que este algoritmo está completo y ejecutándose de buena forma. Y listo, esto ha sido todo por hoy, espero que lo hayan entendido y nos vemos en una próxima. Chao.